Viernes 9:30, Diego, ¿cómo te va? Pero muy buenas noches. ¿Cómo anda, Johnny? Acá estamos, ¿todo bien? Muy bien. Vamos a hablar de un libro de nuestro compañero Nelson Castro. El libro es La salud de los papas. Impresionante, ¿eh? Y vamos a escuchar un audio donde el propio Papa Francisco, en una entrevista, mirá, estoy hablando de Nelson cuando Nelson podría él mismo hablar de esto. De pie. El día del cónclave, cuando es elegido. Hola, Nelson. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Hola, la alegría de estar con todos ustedes. Hola, Jonathan, otra vez. Hola, Diego. Un día muy fuerte. Y esto cuento brevemente de qué se trata, ¿no? Para que ustedes y todo el público tenga la comprensión del documento. Espera, que van Nelson, a escuchar. Vamos a acomodar Cuando tu yo le audio. hice la entrevista. Sí. Perfecto. Escuchemos el audio y después recuperamos la voz de Nelson. Vamos. Fue un momento de ansiedad que el conclave. No, para nada, una paz. Y la noche anterior no tuvo, porque sabía que podía llegar a ser papa. No, la noche anterior no sabía. No sabía, ¿no? Porque el mecanismo del conclave uno no sabe, hay varios que pueden ser. Y la primera elección es muy dispersa, ¿no? Sí que también es fenómeno. Yo me di cuenta, yo salí elegido la segunda de la tarde. Y me di cuenta que algo pasaba después de las 2 primeras de la mañana en el almuerzo, porque algunos venían a hablar conmigo, me preguntaban cosas, ¿qué pasa? Pero dormí la siesta a lo mejor, pero lo más bien. Mucha paz. Y yo iba rezando el rosario, rezaba el rosario tranquilo, una paz. Me ayudó, terminada la tercera votación de la tarde, donde ya era evidente que podía pasar, porque el que tenía al lado, que era el cardenal Gómez, me dijo, no te preocupes, el Espíritu Santo actúa así, me dijo. Y después ya apenas salí, aplaudían y siguió el escrutinio, ¿no? Una vez que se llega a los 2 tercios aplauden. Siguió el escrutinio y Gómez se me acercó, me besó y me dijo, no te olvides de los pobres. Y yo me quedé pensando ahí, pobres, paz, San Francisco. Y ahí me vino el nombre. ¿Sueña, tiene pesadillas? A veces sueño cosas lindas o cosas de recuerdos, pero no cosas que me torturen, no, eso no. A veces, pero generalmente no soy de soñar mucho. O sea, a veces sí, pero no de soñar toda la noche, ¿no? ¿Duerme bien? Sí, como un tronco, ¿eh? Sin tomar nada. Nada, no. Agarré eso de las 9, voy a la cama, leo hasta las 10, apago la luz a las 10 y a las 4 estoy levantado. Se levanta, se despierta solo. Solo. Tengo el despertador, pero lo que es el mecanismo, usted como médico debe conocerlo mejor que yo. ¿Por qué me despierto siempre 3 minutos antes que suene el despertador? Porque el cerebro tiene un reloj especial. Por supuesto, por supuesto. Antes que suene me despierto. Y justo. Por supuesto. ¿Qué lo aflige? El dolor ajeno, ¿no? Pensemos en los chicos, ¿no? Los chicos que están muriendo de hambre. Chicos que están muriendo de hambre. Y en países que podrían solucionar el problema. Chicos soldados. A mí el problema de los niños me toca mucho y el problema de los ancianos también. Los ancianos abandonados, ¿no? Muy interesante, ¿eh? Todo. Qué todo. entrevista linda, Nelson. Espectacular, Nelson. Sí.
yo pienso mucho en usted. Cuando la escuchaba pensaba en vos, además Diego, por tu condición de psicólogo, con esto y lo que se va a escuchar después. Y les confieso que aún hoy día, y ahora escuchándola, yo hacía, desde que la hice, la entrevista no la escuché más. Me resulta impactante, ¿no? De un papa haciendo algo que ningún otro papa había hecho nunca, de desnudar su alma con las cosas después criticables o no, y de presentarse como un ser humano, Claro. Jonathan y Diego, con las mismas debilidades que tenemos nosotros. Vos cuando lo escuchabas que decía, no, duermo como un tronco, estoy bien, duermo de 10 a 4, 6 horas por día. ¿Para vos estaba bien todo eso que decía? Era una persona, olvídate que era el Papa, difícil separarlo, pero Sí. ¿se cuidaba? No, ya lo van a escuchar después ustedes, ¿no es cierto? Era un hombre difícil como paciente, un hombre difícil y obviamente esa dificultad lo llevó al final. Bueno, Jorge Bergoglio pudo haber vivido, te diría, 5 o 6 años más, de haberse cuidado más, de no haber cometido ese error garrafal de no operarse la rodilla, un tema que lo hablé por lo menos 4 veces, la rodilla derecha, ¿no es cierto?, que le impidió caminar. Contalo, Y esa Nelson. operación, Porque bueno, es mira, interesante. Él tuvo una experiencia mala con la anestesia en una operación anterior. sí, Quedó con una Exactamente. sensación espantosa y con mucho miedo de volver a pasar por un quirófano Sí. y prefería sufrir con esa rodilla que volver a era operarse. increíble, Diego. Era increíble, yo le decía, pero santidad. Él había quedado con esa experiencia después de la operación en la cual le salvó la vida en el año 1981 el doctor Juan Carlos Parodi. ¿Se acuerdan que le salvó la vida a Menem? El doctor Parodi, antes de ser cirujano cardiovascular, luminaria internacional, fue un gran cirujano general. Y él le salva la vida a Bergoglio en 1981 de una colecistitis perforada que había derivado en una peritonitis. Como consecuencia de esto de la anestesia, él se recupera con dificultad y durante una semana tiene dificultad respiratoria, pero nada que produciera en riesgo su vida, una cosa de molestia. Entonces yo le decía, pero santidad, la rodilla se opera con anestesia local y un poco de propofol que se da como sedativo, así que no va a tener ningún problema. Y no quería. Bueno, no hubo caso. Con una parada, esto ocurrió antes de las operaciones de intestino. Entonces yo después de la primera operación de intestino, que fue cuando lo fui a entrevistar, por segunda vez, para la ampliación del libro, para la traducción del libro al francés, le digo, pero santidad, le digo, ya pasó una operación. Me dice, no, Nelson, mire, pasé la primera operación de colon, no sabe lo que me costó. Le digo, pero ¿cuánto le costó? Una semana. No, pero una semana no le va a llevar lo de la rodilla, le digo, no puede usted arriesgarse a no caminar más. No hubo caso de convencerlo y el sillón de ruedas significó el comienzo no solamente de la declinación de su salud física, sino también de su salud política. Nelson, ¿por qué? Vos dijiste una frase, Nelson está diciendo cosas importantes. Dijo, si se hubiera cuidado, hubiera vivido 5 o 6 años más. Mirá lo que dijiste, Nelson. Y dijiste otra cosa, no era un buen paciente, era un paciente difícil. ¿Por qué? Porque lo decía él, ustedes lo van a escuchar en la nota, porque era un paciente que no le hacía mucho caso a los médicos, tenía un problema con el sobrepeso. Cuando terminó la entrevista iba a durar 20 minutos, duró 50, y después hubo 10 minutos 15 minutos de off the record, ¿no? En total la reunión duró 1 hora y cuarto. Y entonces él me dice, el sobrepeso, con este gesto que le hago, ¿no? Me dice, ¿sabe? Algo que después alguna vez le dijo a Joaquín Morales Sola también, y le dijo a varios, ¿sabe una cosa? ¿Cuál es el problema? ¿Sabe estas monjitas que están acá cómo cocinan? Lo rico que cocinan. Entonces, lo quiero ver usted diciéndole que no. Nelson. Pero así como una forma que te generaba eso, ¿sí? Sí. Acá Morando, ¿cómo te va? Yo te quería preguntar justo eso, ¿por qué no se cuidaba? ¿Qué haces, Nelson, querido? ¿Comía muy mal? ¿Comía con sal? ¿Comía embutido? No, ¿Qué le gustaba de todo. Él tenía en Santa Marta, además, en la habitación de él había torta de chocolate, Claro. croissant, ¿no? Era un hombre, Y lo que le era un regalaban, hombre glotón, Nelson. Era goloso. goloso, realmente. Y por supuesto. ¿Y cuál era se su sentía relación con la completo, medicina? ¿Confiaba en la medicina? Porque ser mal paciente es otra cosa, además de ser goloso. ¿No confiaba del todo en la medicina?
él tiene una relación distante con los médicos porque había tenido, cuando lo hablamos, las dos experiencias. Fíjate vos, ¿quiénes fueron las personas más relevantes que él dice le salvaron su vida? No dicen fueron los médicos. Fueron la enfermera que en 1957 le dijo que tenía que duplicar la dosis de antibiótico para combatir la infección pulmonar, que se sospecha podría haber sido una tuberculosis. Y en esta ocasión, en 2021, el enfermero Maximiliano Zapetti, él dice, me salvó la vida cuando él me indicó que me tenía que operar. Claro. Entonces, la relación con los médicos era difícil, realmente difícil. Tengo un fragmento para compartirles de la entrevista de Nelson. Johnny, si te parece, vamos. Me encanta, espectacular. ¿Se psicoanalizó alguna vez? No, psicoanalizar no. Durante 6 meses, cuando era provincial, que era un momento muy difícil porque estaba el tiempo de la dictadura y todo el problema de rescatar gente, bueno, todo eso que ya se sabe porque es público, llevar gente escondida y eso. Había cosas que no sabía manejar bien. Entonces fui a ver a una señora, una gran mujer, era psiquiatra, y me ayudaba con explicaciones, consejos, o sea, a ondazo limpio me ubicaba, ¿no? Fueron 6 meses que fueron muy, muy... ¿Le ayudó? Útiles, me ayudó muchísimo, muchísimo. ¿Quién era la psiquiatra? La doctora Rubel. La doctora Rubel, una gran mujer. En ese punto yo creo que todo sacerdote debe saber algo de la psicología humana. A veces algunos lo saben por sabiduría natural, porque son sabios, pero estudiar psicología hoy día es necesario para la pastoral. ¿Le sirvió esa experiencia con la psiquiatra para definir esa posición, digamos? Probablemente sí, porque esa es una posición que la fui tomando con el tiempo. En el momento me ayudó para clarificarme a mí ciertas cosas, ciertos mecanismos, ¿no? Ciertos miedos que me venían, por ejemplo. Claro, imagínense, llevar escondido en el auto atrás uno, tapado con una frazada, y pasar 3 controles de Campo de Mayo, desde Buenos Aires a San Miguel. Por supuesto. La atención era difícil, ¿no? Usted me hablaba de sus neurosis, y demostrativo de que es un tema que le interesa y lo ha leído. ¿Cómo lo vive eso? Pero hay que cebarle mate a la neurosis, hay que acariciarla. Son compañeras de toda la vida. Claro. Una vez leí un libro que me reía a carcajada. Alégrese de ser neurótico. Es decir, conviene uno saber en dónde le chilla los huesos. Donde chillan los huesos espirituales, digamos, donde le pica el mate, ¿no? La neurosis quiere hacer todo rápido, ¿no? A veces, no, frenate. Fecina lente, decían los antiguos, ¿no? Apurate despacio, ¿no? Y bueno, uno las va conociendo, ¿no? Sí, y la suya, digamos, porque están la ansiedad, la depresiva, la reactiva, ¿es ansioso? A esa la tengo bastante domada ya. He logrado no dejarla entrar. Para mí es peligrosísimo dejarme llevar por una ansiedad, ¿no? No es que sea ansioso cuando viene ansiedad, ¿no? O cuando viene el espíritu de tristeza, que lo tira abajo a uno porque no puede resolver un problema, o porque se le murió alguien querido, o esas cosas, ¿no? Tenemos que estar atentos con las neurosis, ¿no? Porque son parte constitutiva ya de la persona, ¿no? Obviamente hubo periodos duros en su vida, muy duros, y siempre todos los que lo conocen, lo conocemos, recordamos aquella época dura. Su rostro es otro hoy, digamos. ¿Alguna vez se sintió deprimido o muy triste, angustiado? Sí, tristeza sí he tenido muchas, ¿no? Sea por situaciones de dolor humano, sea la muerte de papá, de mamá, son tristezas hondas, ¿no? De familia, o también tristeza o preocupaciones en momentos difíciles, lo histórico que nos tocó vivir, ¿no? ¿Pudo manejar bien? A veces manejaron ellos a mí, evidentemente, entonces es cuestión de tiempo hasta que se vayan. El dolor, usted sabe cómo es, el dolor es, si uno es auténtico con un sufrimiento, tiene que decir, bueno, estoy sufriendo, decirse la verdad, pero el sufrimiento no se va. Es impactante, ¿eh? Yo la primera vez que lo escucho al Papa hablar así de Nelson. él. Maravilloso. Una preciosura de entrevista. Una joya. ¿Cuántas horas, Nelson, estuviste con él para hacer estas notas?
No, estuve 1 hora y cuarto. La entrevista en total duró 1 hora y cuarto, entre que el saludo, esto y demás. La entrevista on the record dura 50 minutos. Estaba planeada para 20. Un montón. Sí, parece muchísimo, porque además yo hoy que la escucho, y repito, no la había escuchado, yo la escuché cuando la hice, después fue a la editorial, el editor la trabajó, viste, para sacarle la repetición, esto, lo otro y demás, ¿no? Doctor, a mí me impacta mucho. Doctor Gonzalo, así como le va. Le pregunto, ¿qué hubiese pasado si Bergoglio no participaba en términos médicos de la celebración del domingo pasado? ¿Qué cree usted como médico? No, yo no creo que hubiera cambiado mucho las cosas porque la situación estaba estaba en un estado terminal. Es decir, Bergoglio, el Papa, hasta antes de la bronquitis, era una persona de 80 años que era un adulto mayor. Claro. Cuando salió de la bronquitis era un anciano en la etapa final de su vida. Así que no cambiaba nada. Una cosa, Nelson, que le preguntaste... No tomó frío, no está acá, ¿no? Lo del psicoanálisis. Contó que tenía una psiquiatra. No es lo mismo. Pero es fuerte, ¿no? Que no se psicoanalice una persona que era el líder espiritual de 1400 con tanto poder, ¿no? personas. ¿Qué te pareció? Bueno, no, por supuesto, porque a mí lo que me impactó, él no se psicoanalizó, pero consultó a una psiquiatra. Sí. Fíjate vos, ¿no es cierto? Que seguramente, y esto lo sabe Diego, alguna técnica psicoanalítica utilizó, porque él dice, me ayudó a manejar la actividad. Así que, Nelson, ¿no es fue entonces, es muy fuerte. Es muy fuerte lo que contó, además desde lo político, porque repasemos lo que dijo. Dijo que él tenía miedo y que a hondazos la psiquiatra con comentarios y miradas lo acomodó. Pero además dijo que él sentía miedo cuando metía gente en el baúl para esconderla, para pasar durante la dictadura los controles. Agrego yo esto, recuerden que estaba acusado por cierto sector del kirchnerismo de no haber colaborado, de haber entregado a Moro. Esa respuesta es fuerte, ¿eh? Sí, así. No, muy fuerte. Por eso digo, nunca creí que esto me iba a ocurrir en la entrevista sobre el Papa. Tenía que ver una entrevista, te confieso, banal. Igualmente iba a tener el testimonio de un Papa hablando por primera vez de su salud. Cuando él habla, fíjense que él dice, bueno, por eso yo creo que los sacerdotes deberían tener una formación psicológica importante, ¿no? Ya lo dijo Diego, ¿no? Y también, bueno, Jonathan, pues, como mamá es psicóloga, ¿no es cierto? Así que conoce todo esto. Marca un elemento muy fuerte, porque habitualmente todo esto lo manejaba la confesión. Exactamente. Una cosa que en el ámbito sacerdotal derivaba en la confesión. Y él dice, no alcanza con eso. A mí eso me impactó. Es espectacular la entrevista. ¿no? Y a veces la neurosis me maneja. La neurosis es magnífico, ¿no? Porque no conozco ningún personaje con tanto poder que no sea neurótico, que no tenga ese tipo de neurosis. Totalmente. ¿Cuánto el poder te lastima? Esto lo hablamos 1000 veces con Kirchner, con vos, cuando murió Kirchner, cuando se enfermó Lula, cuando se murió Chávez, te lo pregunté, pero ¿cuánto del poder te termina lastimando tu propia salud? Mucho. Y a pesar que uno no se dé cuenta, fíjate vos, que él marca, ¿no es cierto?, como a veces la neurosis lo domina, su neurosis era la ansiedad, en el contexto de lo que representa estar el poder, ¿no es cierto? El poderoso quiere que todo se haga ya y no podía. Claro. Así que el poder gatilla, porque obviamente, ¿qué te genera el poder? Jonathan, y la ansiedad, depresión, reacción, enojo, el poder es tóxico. Así que claramente, a pesar que él lo manejaba con mucho buen humor y demás, pero fíjense ustedes, y a mí también me sorprendió porque la entrevista empezó a fluir y se transformó, Diego y Jonathan, casi en una entrevista médica psicológica, ¿no? Era una entrevista médica psicológica que le estabas haciendo. Sí, totalmente. ¿Quién lo enoja? Dijo, ¿se enoja? No, pero me arrabio. Cuando vos te arrabias, te enojas con mucha fuerza. Y te hace daño. Así que te hace daño. Tenemos un tercer fragmento. ¿Quieren ver el tercer fragmento? Espectacular, dale, vamos. Es espectacular. Se enoja
me arrabio, como dicen acá. No, a veces digo, pucha, ¿por qué pasó esto? Que salame. Y de ahí no pasa. No guardo rencores. Eso le voy a preguntar. No. Sí, por ahí una cosa me disgusta y qué sé yo, pero o me la callo para siempre sin rencor o lo enfrento. Pero no andar chusmeando, eso a mí no me gusta, me hace daño. ¿Somatiza? Un poquito. A veces sí, un dolor de cabeza. Se da cuenta que es producto de... Sí, una taquipirina y otra cosa. ¿Y cómo controla ahora su salud, Santiago? Yo no me cuido mucho. No se cuida. Tengo una dieta. El tema del sobrepeso hoy lo veo más delgado. Sí, no, pero porque se descubrió dónde estaba el origen. ¿Qué pasaba? Es un desequilibrio entre el páncreas y el hígado. ¿No? Entonces tengo una dieta que regula eso. Y eso es lo que el no hacer esa dieta, que era continuaba con la dieta cardíaca, era lo que de alguna manera me sobrepasó el peso. Pero no era ese el problema. El problema era que no andaba bien, ¿no? Qué hermosa nota, por Impresionante. Dios. Qué hermoso. Y el problema del sobrepeso, Nelson, es que también empeora la insuficiencia respiratoria que él ya tenía de manera crónica. Sí. Bueno, por supuesto, obviamente. El problema ese terminó derivando del sobrepeso una diabetes tipo 2. El problema de insuficiencia, la obesidad terminó complicando su insuficiencia respiratoria, realmente. Y fíjense ustedes, ¿no? Cuando decía somatizo, me enojo. Y a veces me enojo cuando digo la pucha, ¿por qué pasa esto? Cuando vos escuchás decir eso, se enojaba fuerte Bergoglio. Nelson, quería preguntarte si en la charla previa o después... Yo lo vuelvo a escuchar y me produce el mismo impacto que a ustedes, ¿eh? Te quería preguntar, Nelson, si en la charla previa o posterior con Bergoglio pudiste hablar de las cosas que uno a veces piensa sobre Bergoglio y las reuniones que tuvo con algunos personajes muy polémicos de la historia argentina, y si te pudo contar algo más allá de la misericordia que él pueda tener como líder pastoral en su mirada política. No. Él conmigo nunca hablaba de política. Yo alguna vez le propuse alguna entrevista y efectivamente no me decía que no, me decía, bueno, vamos a ver. Así que claramente Bueno, ahí tenemos a Nelson alguna dificultad en el audio. Recuerden que tenemos una diferencia. Sí. 5 horas, ¿no? Nelson. Bueno, ahí un manto de piedad para Nelson, que tiene una diferencia horaria, está fundido porque recién debe haber bajado el avión hace algunas horas. A las 3 de la mañana ya, ¿no? Claro. Una cosa que pensaba, que creo que lo dijo Nelson antes, el tema de la silla de ruedas. Él le dijo sillón de ruedas, ¿no? Porque era una cosa... yo me imagino, no soy Nelson y no soy vos, que son expertos en estos temas médicos y de psicoanálisis, pero lo debe haber bajoneado. Lo digo en idioma más vulgar. Lo debe haber bajoneado. Conozco un montón de personas grandes que a partir de que empiezan con la silla de ruedas y pierden la movilidad propia, se bajonean, ¿viste? Y eso sin saber, ¿no? Estoy hablando... Y pero pierden fortaleza y musculatura y firmeza y se encadenan. Lo malo se encadena. No se levantó más de ese, como dice, sillón de ruedas. Exactamente. Pero bueno, 80 y... ¿cuántos? 8. Bueno, hay... Sin duda. Yo no... Sí. A ver si te podemos escuchar mejor, Nelson. Bueno, dejémoslo, ya vamos a... está bien. Va y viene la señal. Va y viene la señal. Igual, si nos está escuchando, las felicitaciones porque es un animal periodístico. Pasa que a él no le gusta cuando hacemos esto, pero la admiración que despierta este tipo... Se quebró a la mañana. Sí, no, le da vergüenza. Hay que pensar que son las 3 de la mañana y sigue trabajando. Lo que pasa es que especies en extinción, la humildad. No, obvio. Bueno, él buen trato. Es humilde. Bueno, nuestra humilde, admiración y cariño trato, para Nelson. No es soberbio. Un genio. Y encima hace Bien. estas cosas. El uno. Bueno, amigos. Bueno, estimado. Los voy a despedir.
Lindo pase. Y la seguimos mañana. Dale, hasta mañana. Fuerte abrazo. Adiós. Chau. La fe católica tuvo un antes y un después. Sentimos mucho que se haya ido. Esperó llegar al día, una cosa muy impresionante, muy emocionante. Queda su legado, queda su palabra, su testimonio, queda una huella inmensa, no solamente en la iglesia, sino creo que en toda la humanidad, ¿no? Mucha gente que lo combatió y está revalorizando su palabra, ¿no? Y tal vez muchos piensen que hemos perdido un hombre con el cual tal vez en vez de rivalizar y polemizar podríamos haber trabajado mucho más juntos. La iglesia no tiene puertas para que todos puedan entrar, todos, sin exclusión.